La historia de las marcas. Como ya estuvimos viendo en los videos anteriores, las marcas tienen que ver con signos que son para identificar, para discriminar, para poder reconocer a un grupo determinado. Las marcas comerciales son parte de estos signos y son los que vamos a desarrollar en esta unidad. Vamos a observar que la marca tiene durante la historia varios hitos que consideramos importantes para el desarrollo o que fueron importantes en un cambio radical sobre el desarrollo de la marca comercial. El primero es en el siglo VIII a.C., después nos remontamos hasta la Edad Media, seguimos con el siglo XVIII con la Revolución Industrial, fines del siglo XIX y por último llegamos a la era de la información. Vamos a ir viendo uno por uno. La historia de las marcas está ligada al hecho físico de marcar por incisión o por presión sobre superficies como la piedra, el barro o la piel de los animales. Con el nacimiento de la moneda, la actividad comercial se consolida y en el siglo VIII a.C. se internacionalizan las transacciones. Entonces el intercambio de productos por dinero es fundamental. Los productos eran genéricos, el vino, el aceite, ungüentos, salazones, y por lo tanto eran anónimos. La marca comercial no se sustentaba en el producto, sino en el envase. La cerámica constituye el fósil guía de la arqueología por su perdurabilidad, mientras que otros materiales como la madera y la piel raramente se conservan. Las ánforas, que son envases de cerámica de la antigüedad, representan una gran variedad de modelos cuyas formas características correspondían a diferentes orígenes. Dichas formas constituían en sí un código de reconocimiento. Por sí mismas, las ánforas declaraban su procedencia, ya fuera por la forma, la característica fundamental, por su color, por las formas de las asas o sobre todo, de manera más intencional y explícita, por marcas físicas que se acuñaban en las asas antes de coserlas. Acá en la imagen pueden ver distintos tipos de nomencladores o distintos tipos de marcas que se hacían en las ánforas. El sistema de reconocimiento de las ánforas se basaba en 3 códigos. Un código material, que era el tipo y el color de la arcilla. Un código formal, que tenía que ver con el cuerpo, el cuello, los labios, las asas, las espaldas y las proporciones de las ánforas. Y por último, un código marcario que tenía que ver con siglas, anagramas y figuras diversas. La función de este sistema era facilitar la identificación del origen de las mercancías. El segundo nacimiento de la marca fue en la Edad Media, cuando aparecen los gremios y cuerpos de oficios en el sistema corporativo medieval. Y fue cuando se dio paso de una sociedad feudal rural a una sociedad policial artesanal. Emergen códigos simbólicos con los escudos y los blasones militares, dando lugar al arte heráldico, que tendría mucha influencia en las marcas de identidad y principalmente en el uso del color de los emblemas. Esta imagen que ven acá son los oficios que en Ámsterdam medieval funcionaban como identificadores de las calles. En esa época no había nombre de calles, entonces la gente, los diferentes oficios, creaba estos carteles, estas marcas que ponían para identificar, y así fue como nacen los nombres de las calles. Entonces la gente conocía la calle del dentista, como ahí pueden ver hay una muela, la calle del panadero, la calle del leñador, ¿sí? Entonces estos signos después se mantienen para identificar a las familias, porque en esa época tampoco tenían apellidos, y fueron tomados estas referencias, por lo cual ya los conocían en el pueblo, en la ciudad, para identificar su familia y algunos también para identificar sus empresas. En la Edad Media surge el sistema corporativo, las agrupaciones de artesanos, los gremios y el desarrollo de los oficios, llamados el cuerpo de oficios, donde encontraban el origen del concepto corporativo del Latin Corpus. Bajo este régimen, la marca del fabricante era obligatoria. Tenían que marcar los productos con el compromiso de su firma o sello de identidad, y gracias a esta práctica era posible verificar si las mercancías eran de calidad y castigar a los infractores.
La marca de corporación o marca colectiva era exigida en todos los objetos. La corporación disponía del monopolio de las ventas de la competencia, estaba prohibida. Con independencia de la marca de corporación, las marcas del artesano que se presentaba de forma más discreta era una señal de origen y de autor y un sello de garantía. La heráldica es hoy una ciencia auxiliar de la historia y el término está emparentado con la palabra heraldo, que era el mensajero. El origen se remonta a las cruzadas, principio del siglo XII, cuando los caballeros adoptan la misma vestimenta y se agrupan bajo una misma bandera por razones lingüísticas, culturales y psicológicas. Acá pueden ver un típico cruzado, ¿sí? Es una ilustración de un cruzado de la Edad Media. En esta imagen también pueden observar algunas ilustraciones de la época en la que se enfrentan diferentes ejércitos y la identificación estaba dada por sus cascos, por sus escudos, por su vestimenta, por los distintos adornos que tenían los caballos. Si ustedes observan en el PDF que tienen en Miel, que se llama Las marcas comerciales y su evolución, pueden encontrar las diferentes configuraciones de los blasones. Estos están compuestos por formas del escudo, segmentaciones geométricas de los mismos, figuras, las figuras que tenían los blasones, los códigos cromáticos también tenían un significado. En el siglo XVII se proclama la libertad de comercio y la industria y emerge el liberalismo económico. La marca, además de ser una garantía de procedencia del producto, pasó a ser patrimonio del comerciante, un activo que le permite atraer y conservar la clientela, así como evitar la defraudación. La marca moderna nació a través del nombre registrado. La primera revolución industrial, la de la máquina de vapor de Watt, en 1769, se extiende desde 1780 en Inglaterra hasta 1860 en la Europa occidental. A lo largo de los siglos XVIII y XIX se desarrolla la técnica de la electricidad que da lugar a la segunda revolución industrial. A principios del siglo XVIII en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania es cuando aparece ya la primera publicidad. Las marcas se animan con vida nueva, la publicidad aumenta un montón, la notoriedad de los productos mediante la difusión, la repetición, y con ella también aumenta el valor mercantil. La promoción de las marcas y no de los productos se inicia en 1880 y 1900. Era la época en la que William Heathcote Lever inicia su intensa campaña para su primera marca de Sunlight. Acá tienen una famosa campaña de Dubonnet, una serie de carteles de Cassandre Dubonnet. Este tipo de retórica no era común, son cosas muy nuevas para la época. De la marca a la identidad corporativa. En 1908, el mismo año en que Henry Ford implanta la división del trabajo y el montaje en cadena, en Alemania la empresa AEG instituía la importancia que alcanzaría la coordinación de los elementos vitales de una marca, o lo que hoy se conoce como el espíritu llamado corporativo. La innovación de AEG consiste en incorporar a su equipo un arquitecto, un diseñador industrial, un artista gráfico llamado Peter Behrens y al sociólogo austríaco Otto Neurath. O sea, son profesiones que hasta este momento nunca se habían relacionado con un producto, con industrializar un producto, con comerciar un producto. Se empieza a tomar importancia de otras cuestiones. Imagínense que se contrata a un artista gráfico porque se va a empezar a tener un tratamiento especial de la imagen, un sociólogo, un arquitecto, o sea, cosas que antes eran impensadas, ¿no? Acá pueden ver el logo de Ford que mencionamos recién, cómo fue cambiando su imagen desde el 1903. Fíjense que en 1909 ya adopta el sistema o la gráfica de la firma
y después, con algunas variaciones de su contenedor, mantiene prácticamente desde 1912 esa firma tan característica que todos conocemos en los autos. Después vino la escuela de la Bauhaus, con una ideología reactiva hacia un sistema económico burdo de fabricación en serie, por su falta de racionalidad y de sentido funcional. La doctrina esta se llama funcionalismo o racionalismo y dedica la eliminación y predicó la eliminación de todo elemento superfluo, de cualquier ornamento, de todo adorno, por simple que fuera, que no tuviera una función. El fenómeno Bauhaus coincidía con la evolución de las técnicas de producción, reproducción y difusión de mensajes. Las ilustraciones debían simplificarse para acceder a soportes no siempre de óptima calidad. Se exigía una representación más contundente. Se perseguía la pregnancia visual, que hasta entonces solo había buscado el impacto emocional e incluso sentimental a través del cartel y el anuncio. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos fueron sorprendentes. Esto ocasionó que paulatinamente el desarrollo económico de algunos países se centrara exclusivamente en la producción acelerada de los bienes de consumo. Por supuesto, encabezaba este grupo Estados Unidos. La frase "un buen diseño es un buen negocio" se convirtió en el grito que unificaba la forma de pensar de la comunidad de diseño en los años 50. La prosperidad y el desarrollo económico estaban ligados a la figura de las empresas y las organizaciones, que cada vez se iban volviendo más grandes. Así, las empresas y organizaciones se dieron cuenta de la necesidad de desarrollar una imagen y una identidad corporativa que los identificara como los productores de los bienes de consumo ante los diferentes sectores del público. Los sistemas de identificación visual que se desarrollaron durante los años 50 fueron más allá de ser una simple marca de fábrica. Estos sistemas se encargaron de unificar todas las comunicaciones de una organización. Las traducían en una imagen coherente que hablaba de metas específicas y de mensajes muy bien definidos. Esta era la época de oro de la publicidad incluso. Los panoramas nacional y multinacional hicieron que el mantener una imagen coherente y unificada en las organizaciones fuera una tarea ardua y difícil de conseguir. Para esto fueron necesarias intervenciones programadas y sistemáticas en estas empresas por parte de diferentes profesionales de comunicación de aquel entonces. El término de imagen corporativa, según algunos, fue usado por primera vez en la década de los 50 por Walter Margulis. Era el jefe de la empresa consultora Lippincott & Margulis, ubicada en Nueva York. Margulis usaba este término para referirse al trabajo que su despacho hacía creando programas de diseño complejos y coherentes que se basaban en una investigación y en un análisis detallado para algunas de las mayores empresas de Estados Unidos. Asimismo, el término que era usado por él para distinguir su trabajo de un diseño gráfico más superficial, que elaboraban algunos de sus contemporáneos y competidores del momento. El término de imagen corporativa fue creado por Margulis con la intención de añadir valor a su trabajo, que consistía en un asesoramiento más complejo para las empresas y en una estructuración de sus comunicados, a diferencia de otros trabajos de diseño que se limitaban a la elaboración de un identificador visual, sin intención alguna de reestructurar la identidad de las empresas, ni de conseguir una imagen definida y planeada en sus públicos receptores. Lo que pueden ver acá en la imagen es la evolución del logo de Apple, que arranca como un escudo, una ilustración muy detallada, muy compleja, que prácticamente no tenía nada que ver con la tecnología, ¿no? Era una cosa que incluso podríamos verla y pensar que era de la Edad Media o del siglo XVII como mínimo. Fíjense que a partir de 1977, que incorporan el concepto de la manzanita, va teniendo algunas variaciones, pero la base, la esencia de la marca sigue manteniéndose. Eso sin duda es una característica muy importante para una marca, que pueda mantenerse en el tiempo. Bueno, finalmente la era de la información deja atrás el industrialismo y la economía de producción y la cultura material. La economía de la información y la cultura del servicio sustituyen a la economía de producción.
La imagen de marca no es solamente un producto exclusivo de diseño gráfico. Hoy toda clase de disciplinas, técnicas y soportes de comunicaciones están implicados en la vida social de las marcas. La imagen de marca es un hecho de psicología social antes que un asunto de diseño. El conjunto de fuerzas que inciden en el ritual de consumo movilizan las representaciones sociales, la imaginación colectiva, las imágenes mentales que surgen de las marcas y se instalan en la memoria de la gente. La marca comenzó siendo una cosa, un signo en la antigüedad, después fue un discurso en la Edad Media, luego un sistema memorístico en la economía industrial. Hoy la marca es un fenómeno complejo. La economía de la información, cultura de servicios, sociedad del conocimiento. Las marcas son al mismo tiempo signos, discursos y sistemas de memoria, pero además son objetos de deseo, objetos de seducción, fetiches, sujetos de seguridad y sobre todo espejos idealizados en los que los individuos ven ilusoriamente proyectada su autoimagen.